Buenos días, hermanos. Es un gozo enorme estar aquí presente en este día, en este domingo 9 de agosto, para compartir la palabra del Señor a mis amados hermanos de la Iglesia El Shaddai y a aquellos que nos ven. Damos gracias a Dios porque nos permite estar de pie, estar en este hermoso lugar, que ya lloramos reunirnos en Él, hermanos. Pero hoy le damos gracias al Señor porque nos permite compartir su palabra. Hoy, con la ayuda de nuestro Dios, vamos a ver un tema que lleva por título La maravilla de la reconciliación. Vamos a hacer una oración, a poner este estudio, esta prédica en sus manos, y que sea el Espíritu Santo el que nos ayude, el que nos guíe y el que nos ministre a través de su palabra. Bendito Dios y Padre maravilloso, te damos gracias, Señor, en esta hora porque me permites estar en este lugar. Padre, bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, Señor, que hoy se reúne a través de estos medios, Padre, para poder, Señor, escuchar tu palabra. Ella es una espada de doble filo, Señor, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, Señor, y discierne nuestros pensamientos. Yo me pongo en tus manos, Espíritu Santo, pidiéndote que seas tú el que tome control de mi vida, el que ministre y el que enseñe en esta mañana, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo les invito, hermanos, a que abran sus Biblias. Vamos a ir a 2 de Corintios, capítulo 5, y vamos a dar lectura del verso 17 al verso 20. Yo lo voy a leer y ustedes siguen con su mirada. Dice la Escritura. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Amén. Aleluya. Bien, hermanos, vamos a hablar en esta mañana de un ministerio, el ministerio de la reconciliación con Dios. Vamos a ver por qué es un ministerio y vamos a ver por qué Dios nos pide a cada uno de nosotros, sus hijos, que tenemos que ser reconciliadores. La reconciliación, primeramente, vamos a ver que viene de Dios, viene de su presencia, hermanos, porque tenemos que empezar por recordar que fue Dios mismo quien tomó la iniciativa en el plan de salvación de la humanidad. Fue Dios mismo, hermano, quien envió a su Hijo a la cruz del Calvario a morir por cada uno de nosotros. Y dice, hermano, el verso 18 que acabamos de leer, que todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y el 19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Eso fue un encargo que el Señor nos hizo. Y dice el verso 20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Aleluya. La salvación, hermano, tenemos que decir que no es un logro del ser humano, sino que es una expresión de la gracia, del amor y de la misericordia de nuestro Dios. El que usted y yo hoy le conozcamos, el que usted y yo hoy podamos ser llamados sus hijos, tuvo mucho que ver con el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, con esa sangre derramada, con ese propósito perfecto que el Padre tenía en su corazón desde antes de la fundación del mundo. Pero también el ser humano tiene una parte que cumplir en este proceso. Y esto consiste en 3 pasos. Cuando a nosotros se nos presenta el plan de salvación, cuando a nosotros se nos habla de Jesucristo como el Salvador de nuestras almas, hermanos, nosotros tenemos que venir dando 3 pasos delante de su presencia. Estos son el arrepentimiento, tenemos que traer también ser convertidos a su presencia y debemos tener una aceptación de esa gracia divina, de esa misericordia y de ese amor que Él ha derramado para cada uno de aquellos que queremos ser sus hijos.
para cada uno de aquellos que queremos caminar en el camino del Evangelio, hermano. Y vamos a ver que la reconciliación es una experiencia. ¿Por qué? ¿Por qué podemos decir que la reconciliación es una experiencia, hermano? Porque el sacrificio y el pago por el pecado lo realizó Jesucristo. Él lo realizó en la cruz del Calvario. Él ahí lavó nuestros pecados, nuestras enfermedades en ese sacrificio glorioso. Y ahora el hombre y la mujer, nosotros nos convertimos en receptores de esa gracia. Nosotros nos convertimos, hermanos, en receptores de su misericordia, de su amor al haberle aceptado a través de ese sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Pablo dice en el verso 18 que acabamos de leer, hermano, dice: nos dio el ministerio de la reconciliación, y dice al principio del versículo que todo esto proviene de Dios. No fue del ser humano, no fue ni del hombre ni de la mujer, solamente esto estaba en el corazón de Dios. Dice el verso 18 de 2 de Corintios 5, todo esto proviene de Dios. Y si nosotros leemos el versículo 17, hermanos, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y nosotros podemos darnos cuenta, hermanos, que por medio de su palabra creadora, a los que por la fe aceptamos al Señor Jesucristo y le hemos seguido, Dios nos hace nuevas criaturas. Dios nos da un nuevo caminar en su presencia. Y no nada más nos hace nuevas criaturas, hermanos, sino que ahora pertenecemos a una familia en la cual gobierna el Espíritu Santo. Una familia en la cual, hermano, usted y yo hemos sido sellados para el día de nuestra redención. Él nos ha dado las arras del Espíritu, dice su palabra, y ahora nos gobierna el Espíritu Santo. Si nosotros vamos a Romanos capítulo 8, el verso 14, dice la palabra del Señor: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Todos los que somos guiados por el Espíritu, dice la Escritura, somos hijos de Dios. Ahora, aparte de ser nuevas criaturas, hermanos, hemos sido renovados en nuestra mente, en una novedad de vida, conforme a su semejanza. Y dice 1 de Corintios 15:49, si usted puede leer, abrir su Biblia, dice que ahora llevamos la imagen de Adán, ¿verdad? Este es en otra versión. Pero un día nos pareceremos a Cristo, gloria al Señor. Somos renovados, somos nuevas criaturas en su presencia. Otra cosa que como nuevas criaturas el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros, hermanos, es que compartimos su gloria. Compartimos esa gloria que el Señor tiene, y en 2 de Corintios capítulo 3, el verso 18 dice la Escritura: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, dice la Escritura que somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Por qué? Porque nos ha transformado en su imagen, en su gloria, en ser nuevas criaturas, en la familia guiada por el Espíritu Santo y en la renovación de nuestra mente. Otra cosa que el Señor ha hecho a favor de nosotros, hermanos, se encuentra en 1 de Corintios 2:16. Dice la Escritura: mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahora nuestros pensamientos, hermanos, están cambiando, vienen a ser renovados, vienen a dejar lo que hacíamos en la vieja naturaleza, y hoy empieza a obrar un cambio el Señor en nuestra vida. Si nosotros vamos a Colosenses capítulo 3, el verso 10, dice que tenemos que estar revestidos del nuevo hombre, dejar ese viejo hombre que se levantaba y revestirnos del nuevo. Y dice la Escritura, dice Pablo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Esto quiere decir, hermanos, que no nos vamos a quedar como estábamos. No nos vamos a quedar como cuando el Señor nos alcanzó. Tenemos que irnos renovando, cambiar nuestra mente, nuestros pensamientos, la forma de ser, irnos limpiando con la palabra, leer la palabra, para empezar, hermano, a ver que la palabra surta efecto en nuestra vida. Gloria al Señor. Pablo nos habla de la nueva vida en Cristo.
Pablo nos habla de la vida que nosotros tenemos que seguir una vez tomados de la mano del Señor. Vamos a ir a Efesios capítulo 4 y vamos a leer del verso 22 al 25. Dice la Escritura, hablando de la nueva vida en Cristo: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de nuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Pablo nos dice, hermanos, que en cuanto a la manera pasada que nosotros teníamos de vivir, tenemos que despojarnos de ese viejo hombre, de esa vieja naturaleza. Tenemos que renovarnos en el espíritu de nuestra mente a través de la lectura de la palabra, a través de la oración, a través de buscar la llenura del Espíritu Santo. Y también tenemos que vestirnos del nuevo hombre, que es creado, dice la Escritura, según Dios, en justicia y santidad de la verdad. Aleluya. Ese es el consejo que Pablo nos da. Si nosotros regresamos a nuestro texto, hermanos, de 2 de Corintios 5, en el verso 18, dice que Dios nos reconcilió en Cristo. Dios nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Por lo tanto, hermano, la reconciliación es una obra redentora de Cristo. Es la restauración del pecador a la comunión con Dios. Es la restauración del hombre y la mujer que no le conocíamos a una vida plena en el Espíritu por la obra sacrificial de Cristo en la cruz del Calvario. Vamos a ver 4 aspectos de la reconciliación. 4 aspectos que nos da la Biblia de que hemos sido nosotros reconciliados con Dios, pero que también Él quiere que nosotros tomemos ese ministerio de la reconciliación y lo llevemos a los demás. El primer aspecto que nosotros vamos a ver, hermano, en esta prédica, es que el pecado y la rebelión de la raza humana han dado como resultado el que la gente esté apartada y distanciada de Dios. El pecado y la rebelión nos lleva a estar separados del Señor. Nuestro Dios, el Dios del cual habla la Biblia, dice que es un Dios 3 veces santo. Un Dios, hermano, que no permite el pecado. Su santidad lo abomina, lo echa fuera de su presencia. Y el hombre y la mujer que no se ha reconciliado con Dios está apartado de su presencia. Efesios 2:3, yo les voy a leer una versión en la Nueva Biblia al Día, dice, Efesios 2:3, nosotros mismos éramos así, obedecíamos los malos deseos de nuestra naturaleza y nos entregábamos a las perversidades de nuestras pasiones y malos pensamientos. Merecíamos ser castigados por la ira de Dios como todos los demás. Eso era lo que usted y yo merecíamos. El castigo eterno por la desobediencia, por el pecado en que la raza humana se encuentra inmersa, hermano. Tenemos que traer nuestra vida a un encuentro glorioso con el Cristo de la gloria para poder lavar nuestros pecados y nuestras iniquidades y que Él, hermano, en su misericordia nos traiga a eterna salvación. Este versículo que acabamos de leer de Efesios 2:3 nos enseña, hermanos, que el pecado y la rebelión en el corazón del hombre provoca la ira de Dios, provoca el juicio de Dios, hermano, provoca la separación del hombre y de la mujer con Dios. Si nosotros vamos a Romanos capítulo 1, el verso 18, dice la Escritura, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Fíjese cómo, hermano, la ira de Dios, hermano, se manifiesta, se revela. Dice la Escritura que se revela desde el cielo cuando los hombres detienen la verdad del Señor. Y esta es una pregunta que nosotros nos podemos hacer hoy en esta mañana.
¿Estamos deteniendo la verdad? ¿Estamos siendo piedras de tropiezo para que la verdad se detenga? ¿O la estamos dejando correr? ¿O estamos dejando que la palabra fluya, que la palabra salga y no nos convertimos, hermanos, en una piedra de tropiezo, ¿Por qué? Porque el Señor dice que su palabra tiene que fluir, tiene que correr para que sea oída por los hombres. Aleluya. El segundo aspecto de la reconciliación, hermano, es que mediante la muerte expiatoria de Cristo, Dios quitó esa barrera que se levantaba entre Él y nosotros. Él quitó esa barrera de pecado, esa barrera de iniquidad entre Él y la humanidad. Y abrió un camino nuevo, hermanos, gloria al Señor, para que el pecador arrepentido vuelva a Él. El pecador con fe en la persona de Jesús se puede acercar a su presencia y el Señor le extienda su mano de poder y de misericordia y lo levante como nos ha levantado a cada uno de nosotros. Si regresamos a 2 de Corintios 5:19, dice la Escritura: Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Ahí estábamos nosotros, hermanos, reconciliando consigo al mundo. Y dice, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, pero también nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Dios nos encargó a cada uno de nosotros ir y reconciliar a la gente con Él. Romanos 3:25, hermano, dice la Escritura que Dios puso a Cristo como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. Él le fue propicio, hermano, para pagar el precio en la cruz del Calvario por el pecado de la humanidad. Y Él, hermano, dice la Escritura que ha pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Él en su grande paciencia, hermano, ha pasado por alto lo que usted y yo hemos hecho, gloria al Señor. Y hoy, hermano, tenemos ese ministerio de la reconciliación, donde usted y yo ya nos pudimos acercar al Señor, al trono de la gracia, gloria a Dios. Y ahora la gente espera que usted y yo podamos hacer lo mismo. La gente en estos tiempos busca a Dios, pero no sabe cómo encontrarlo. En estos tiempos y siempre la humanidad ha querido buscar la presencia de un Dios, de alguien superior, que le tienda su mano de poder y lo ayude y lo saque del pozo de la desesperación. Y muchas veces no saben cómo hacerlo. Es ahí donde a usted y a mí nos toca, hermano, poner por obra este ministerio. ¿Por qué? Porque la reconciliación es una experiencia. Debe ser una experiencia en la vida del Hijo de Dios, hermano. ¿Por qué? ¿Sabe por qué, hermano? Porque primero usted y yo tenemos que acercarnos a la presencia de Dios. Primero usted y yo tenemos que acercarnos al trono de la gracia para que entonces podamos acercarnos eficazmente a la gente que lo necesita. Para que usted y yo podamos ir con toda seguridad de que el Espíritu Santo es el que se va a convencer, el que va a tratar de convencer, el que va a hacer que la gente se dé cuenta de su pecado, de su maldad y que está viviendo en una injusticia. Él tiene que hacer la obra en los corazones de la gente, hermano. Si nosotros no nos acercamos a Dios, es imposible que usted y yo podamos ser reconciliadores con la gente, por una simple razón, porque es imposible dar lo que no tenemos. Es imposible que usted y yo ofrezcamos algo que no tenemos, hermano. Tenemos que tomarnos de la mano del Señor. Tenemos que tomarnos de su gracia y de su misericordia para poderle hablar a la gente que lo necesita hoy en día. Ahora, dice la Escritura, y nosotros la acabamos de leer, que nos dio el ministerio de la reconciliación. Pablo llama a la reconciliación un ministerio. Pablo llama a la reconciliación un trabajo digno en el Señor, hermano. Un trabajo que usted y yo tenemos que llevar a cabo. Ahí lo dice en 2 de Corintios 5:18 al final del versículo. Dios nos dio a usted y a mí el ministerio de la reconciliación.
Y déjeme decirle, hermano, que la palabra ministerio muchas veces se ha malinterpretado. Muchas veces se le ha dado un significado que no tiene la palabra ministerio. Para algunos, ministerio es un título, es un hábito, es una profesión y también es algo que les implica reconocimiento, sobre todo en la iglesia, en donde el Señor nos ha llamado a servirle por gracia y misericordia. Y mucha gente en la iglesia quiere ser reconocida porque tiene un ministerio. No, hermano, no es así. La palabra del Señor nos enseña algo muy diferente. Estos términos muchas veces están equivocados. Ni es un título, ni es una profesión, ni es algo que merezca reconocimiento en nuestras vidas. En la Biblia, el oficio ministerial, hermano, implica algo muy diferente. El oficio ministerial es función, es trabajo, es obediencia, es provecho, es sumisión, es búsqueda, es humillación para dar un servicio efectivo delante de la presencia del Señor, entre otras cosas. Ese es el oficio ministerial en la iglesia. El que no requiere que te reconozcan, el que no requiere que te tengan en alto, el que no requiere que todos te caravaneen. No, hermano, el oficio ministerial, solamente Dios da la recompensa. Solamente Dios es el que extiende su mano de poder y te pone en el lugar donde Él quiere que tú estés. Ese es el oficio del ministerio dentro de la iglesia del Señor. Un oficio que debemos aprender a tomar conforme a la palabra del Señor, hermano, porque también la reconciliación es un ministerio universal. Es un ministerio que tenemos que llevar a cabo usted y yo, hermano. ¿Por qué? Porque todo creyente hemos sido llamados a reconciliar a la gente con Cristo. Todo creyente hemos sido llamados a traer a la gente perdida que no tiene el conocimiento de la salvación a un encuentro genuino con el Cristo de la gloria. Por lo tanto, hermano, cada uno de nosotros, usted y yo, hermano, tenemos el llamado a ese ministerio. Usted y yo tenemos el llamado a convertirnos en reconciliadores delante de la presencia de Dios. Ese llamado el Señor lo dio a la iglesia. Y hoy, hermano, en esta prédica yo quiero compartir con ustedes 4 llamados bíblicos para poder convertirnos en reconciliadores. 4 llamados que el Señor nos hace en su palabra para que usted y yo podamos ser reconciliadores con la gente que no le conoce. Y los vamos a ver. El primer llamado lo encontramos en Marcos 16:15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Este lo podemos identificar como el llamado de arriba, el llamado de lo alto, porque nos lo está haciendo el Señor, hermano. Ese llamado que viene de su presencia. No es una sugerencia que el Señor nos hace. No es una opción en donde nos diga: iglesia, si lo quieres hacer, hazlo, y si no lo quieres hacer, no lo hagas. Tampoco nos lo da como consejo. ¿Sabe una cosa, hermano? Es un mandato. Es una orden. Y este primer llamado que usted y yo tenemos que hacer requiere algo muy importante para el Señor. Requiere obediencia. Ese es el llamado de arriba. El llamado que viene de lo alto. El segundo llamado lo podemos identificar como el llamado de adentro. En Romanos 1:14, hermanos, si nosotros lo leemos, dice la Escritura, Pablo dice: a griegos y no griegos, a sabios y a no sabios, y agrega una palabra: soy deudor. Pablo se sentía en deuda con el pueblo. Pablo se sentía deudor de la palabra del Señor. Y utiliza esta palabra, hermano, con un profundo sentido de responsabilidad, pero también de compromiso primeramente con el Señor. Y Pablo dice: soy deudor. Les adeudo la palabra de Dios. Tengo que hablar la palabra de Dios.
Él sabía que tenía que predicarle al pueblo, porque no solo Dios se lo estaba demandando, hermano, sino que también su conciencia lo impulsaba a hacerlo. La conciencia, la palabra de Dios sembrada en su corazón y en su mente, le impulsaba a predicar el evangelio de la gracia, hermano. Usted y yo hemos sido reconciliados con Cristo y estamos en deuda con aquellos que nos rodean, que no han conocido personalmente al Salvador. Usted y yo estamos en deuda con aquellos que no les hemos llevado el evangelio, hermano, y que muchas veces se están perdiendo de la gracia y de la misericordia de Dios en un lugar de tormento eterno. En 1 Corintios capítulo 9, verso 16, hermanos, si nosotros lo leemos, ahí en 1 Corintios 9, 16, dice Pablo: pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme. Pablo decía, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ya hay de mí si no anunciar el evangelio. Pablo, hermano, lo veía como una obligación. Dice Pablo, para mí es una obligación predicar el evangelio, porque se me impuso necesidad. Se me impuso una carga por el pueblo al cual yo tengo que llevarle la palabra de poder para que haya un cambio en sus vidas. A Pablo, hermano, se le conmueven las entrañas. A Pablo, hermano, el corazón se le estruja por predicar la palabra del Señor, por predicar el evangelio de la gracia al pueblo de ese entonces, hermano. Y Pablo sabe una cosa, él no esperaba recompensa. Él no esperaba que le dieran una recompensa por esa palabra que él hablaba, por esa palabra que él predicaba. Solamente él tenía el privilegio de ser portador de uno de los más maravillosos de todos los mensajes y ministerios, el ministerio de la reconciliación, el ministerio de que la gente viniera a las plantas de Cristo, hermano, y entregara su vida delante de su presencia, gloria al Señor, y ver a las gentes renovadas por el Espíritu Santo. Ver a las gentes renovadas cuando Jesús soplaba sobre los discípulos el Espíritu Santo, cuando fueron llenos en el aposento alto, hermano, y una novedad de vida, un cambio de vida. Eso era lo que constreñía el corazón de Pablo, lo que él quería hacer a través de hablar el evangelio de la salvación. Vamos a ver el tercer llamado. El tercer llamado a considerar es el llamado de afuera. Es el llamado de la gente que se encuentra perdida, sin Dios y sin esperanza. Es la voz de los perdidos que claman por auxilio. Ese es el llamado de afuera. En Mateo, hermano, capítulo 9, en el verso 36, leemos que Cristo tuvo compasión por las almas perdidas. Cristo tuvo compasión por aquellos que no le conocían. El mismo Jesús fue conmovido por la desolación de un pueblo sin Dios, por la situación de un pueblo que no tenía el conocimiento de la vida eterna. Este era un llamado de afuera, hermano. Un llamado porque ahí afuera es donde se encuentra la necesidad más grande. Es allí donde hay una necesidad. Es allí donde hay un problema, una situación espiritual que el ministerio de la reconciliación se debe dar a conocer. Que el ministerio de la reconciliación se debe realizar con la gente de afuera, con la gente que no le conoce, con la gente que sabe que hay un Dios, pero hasta ahí nada más. Lo venera y lo adora de diferentes maneras, menos en espíritu y en verdad. Aleluya. Y por último, vamos a ver el cuarto llamado. El cuarto llamado, hermano, lo podemos llamar el llamado de abajo. El que nos debe mover como movió a Pablo, la conciencia y las entrañas como hijos de Dios. En Lucas 16, Lucas 16 del 19 al 31, hermano, la Biblia relata la experiencia de un hombre rico y del mendigo Lázaro. Y sin entrar en detalles, porque yo creo que todos conocemos este pasaje, hermano, desde el mismo infierno, aquel rico, aquel que estaba en tormento, clamaba no solo por él mismo, sino por su familia que estaba viva, por su familia que todavía vivía. Él deseaba hablarles, él deseaba decirles que hay un lugar de tormento, pero ya no había tiempo, ya no había oportunidad para él. Esto ya era imposible.
Él estaba en un lugar de tormento. Él estaba en un lugar que había ido por no buscar la presencia del Dios Todopoderoso y entregarle su vida de pecado. Hermano, ¿cuántos están pasando hoy esta situación? Sin irnos muy lejos, hermano, esta pandemia que estamos viviendo desde principio de año se ha llevado y se sigue llevando a miles y miles y miles de almas a una eternidad sin Dios y sin esperanza. Todos los días usted y yo sabemos que alguien murió. Cercano, lejano, vecino, no sé, todos los días nos llega la noticia de que alguien murió de COVID-19. Si tuvo un encuentro con el Cristo de la gloria, alabado sea el Señor. Y si no, ¿en dónde está esa alma? Los hijos de Dios, hermano, nunca pretenderemos ser crueles, nunca. Pero podemos decir que hay un llamado de abajo, que nos concientiza sobre la realidad del infierno y de que miles de almas se están yendo a la eternidad sin Dios y sin esperanza. Por eso, este ministerio es urgente, que usted y yo como iglesia del Señor lo pongamos por obra. Lo practiquemos, hermano. Ya sabemos que la reconciliación es tarea divina. Dice el verso 19 de 2 de Corintios 5, nuestra lectura base, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Y algo hermoso que el Señor hizo fue que no les tomó en cuenta a los hombres sus pecados. No les tomó en cuenta qué pecado cometieron, hermano. El Padre estaba reconciliándonos con Cristo. Dios desea que todo mundo venga al conocimiento de la verdad. Jesús dijo, Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida eterna. No hay otra verdad, no hay otro camino, no hay otra vida, solo Jesús. Y dice él, nadie viene al Padre sino por mí. No hay otro camino, hermano, por el que podamos acercarnos a la presencia del Señor. Y a cada uno de nosotros, hermano, nos corresponde ver por esa gente que se está perdiendo. Pero lo que no nos corresponde es ver qué tipo de pecado hay en la gente. Eso le toca a Dios. Eso no nos toca a nosotros, no nos toca indagar qué hay en el corazón de la gente. Sabemos que hay pecado e iniquidad. Pero solamente, hermano, nos toca traerlos a una reconciliación con el Cristo de la gloria. A una reconciliación con Dios, aleluya, porque Él ya pagó el precio. Por último, la reconciliación es labor de embajadores. Dice el verso 20 de 2 de Corintios 5. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. En el nombre de Jesús, hermano, tenemos que dar la palabra. Reconcíliate con Dios. Ya no hay tiempo, ya no hay más tiempo de espera. No sabemos lo que nos acontezca hoy, mañana, pasado. Tenemos que ser reconciliadores, hermanos. Y como embajadores del reino, los hijos del rey, no podemos, hermanos, adoptar los valores terrenales. No podemos, hermanos, adaptarnos a la vida del mundo. Tenemos que ser representantes de ese reino y representar el pensamiento del Rey de Reyes y Señor de Señores. No se nos olvide que Jesús es el reconciliador por excelencia. Por lo tanto, usted y yo, hermano, tenemos que conducirnos a la altura de esa noble tarea y vivir para reconciliar vidas en la presencia del Señor. Aleluya. Eso es lo que el Señor nos pide a usted y a mí hacer. Si vamos a Efesios capítulo 6, el verso 20, Pablo decía que por el Evangelio él era embajador en cadenas. ¿Por qué, hermano? Porque él sabía que tenía que hablar con denuedo del Señor Jesucristo. Debo hablar con poder y con denuedo la palabra que me fue encomendada, decía Pablo. Y Dios nos ayude, hermano,
Dios nos ayude a cada uno de nosotros, sus hijos, a ser embajadores de su reino. A ser embajadores y llevar ese ministerio de la reconciliación y que podamos hablar a la gente de sus misericordias, de su amor, a través de Jesús en la cruz del Calvario. Esta es la palabra que yo les puedo compartir en esta mañana de domingo, hermano. Esperando en el Señor que sea de provecho para su vida espiritual, que la podamos poner por obra y que recordemos que un embajador es un mensajero, es un discípulo, es un ministro al servicio de Dios. Vamos a hacer una oración para dar gracias por esta palabra. Es un gozo grande en el Señor poderles compartir, aunque yo no les veo, hermano, pero yo sé que cada uno de ustedes tiene un gozo grande en el Señor. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre maravilloso, te alabo, te bendigo en esta hora, Señor, porque me has permitido compartir tu palabra, esa palabra que primeramente diste a mi vida, Señor. Ayúdame en lo personal a ser un ministro de reconciliación delante de tu presencia, de poder llevar ese ministerio a cuestas, Padre, porque mucha gente se está perdiendo, mucha gente se está yendo al infierno, Señor, sin conocer de tu gracia y de tu misericordia, Padre. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Añade bendición a tu palabra, Señor. Quédate con cada uno de mis hermanos que se ha conectado, que ha escuchado, que ha visto esta prédica, y con todos aquellos que lo harán más tarde o en los días posteriores. Añade bendición, Señor. Sé tú nuestro sanador, nuestro guía, nuestro sustentador en medio de esta pandemia, en medio de la escasez. Nuestro sanador, Señor. Sigue extendiendo tu mano de poder sobre tu pueblo, Padre, y guárdanos de todo peligro, Señor. Sabemos que nos enfrentamos con un enemigo invisible, pero real. Pero yo sé, Señor, que ese enemigo se dobla delante de tu presencia y se es echado fuera de las vidas, del mundo, Señor, en el nombre de Jesús. Te doy gracias por tu palabra y por mi vida, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos, y hasta la próxima.